Bajan los precios de algunos alimentos cárnicos y otros productos. Las carnes de res y de pollo bajaron su costo, dando un alivio a las familias bolivianas. Sin embargo, la inflación de alimentos fue al menos de un 30% el último año. Arce renuncia a ser candidato a senador por La Paz. No se dio mayores detalles sobre la salida de listas del presidente del estado. Se asegura que hay un proceso de depuración de postulantes. Nuevo bochorno por el litio en diputados. La sesión que trataba el contrato con una empresa china tuvo que culminar luego que incluso cívicos potosinos invadieran la Cámara Baja. Bajo la consigna de "el litio no se regala", todo volvió a quedar en nada. Envían a detención preventiva a presunto francotirador. Fue imputado por el delito de asesinato. Otras 4 personas corrieron igual suerte, pero por delitos como tentativa de homicidio, todo en relación a la muerte de 6 personas, entre ellas 4 policías en Yayagua. Coaquira declara y Córdoba busca salidas laborales. El caso Consorcio avanza con la toma de declaraciones de la presunta víctima, sobre quien se dijo que fraguó algún documento para acceder al cargo de magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Detectan a menores que quieren viajar sin permiso. Controles en terminales terrestres verificaron que 18 menores de edad pretendían desplazarse a otros distritos sin autorización de sus padres. La policía recomienda portar el pase y más vigilancia familiar. Oruro presenta el primer caso de sarampión. Lo llamativo es que el enfermo tenía esquema completo de vacunación. En noticias internacionales, el Mercosur pretende fortalecerse ante el ataque arancelario de la potencia del norte. Colombia y Estados Unidos entran en el peor escenario diplomático en décadas. Todas las noticias están en 24 horas. Buenas noches, darles la cordial bienvenida a esta tercera edición de su noticiero 24 horas en este jueves 3 de julio, con la más completa información como siempre para todos ustedes. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, un gusto saludarte. Amigos, amigas, como siempre es un placer de estar en su compañía, de llegar a sus hogares con esta propuesta informativa. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos precisamente con temas económicos del interés de todas las familias a nivel nacional. Baja el precio de la carne de res y también el pollo en La Paz y también en la Ciudad del Alto. Esto tras semanas de especulación y escasez de estos productos básicos de la canasta familiar. El precio de las carnes de res y pollo registra una tendencia a la baja en los mercados de La Paz y el Alto, tras semanas marcadas por la especulación, el agio y los efectos de los bloqueos registrados en junio. Según comerciantes, el kilo gancho de carne bovina se comercializa desde los 38 bolivianos, mientras que el kilo de pollo fresco ronda los 17 bolivianos con 80 centavos, valores notablemente menores a los registrados durante la crisis de abastecimiento. Nosotros estamos vendiendo al consumidor final a 18 bolivianos, 18.50, en algunos casos 19 bolivianos. Esto quiere decir que ha bajado considerablemente con relación a hasta hace 2 semanas, cuando el kilo de la carne de pollo sobrepasaba los 30 bolivianos, incluso ha llegado a 34 bolivianos en nuestras mismas tiendas, ¿no? Esto producto de los problemas que teníamos dentro del país. El viceministro de Comercio y Logística Interna, Luis Miguel Murillo, informó que el gobierno convocará la próxima semana a una nueva reunión al sector cárnico para evaluar las medidas adoptadas y definir nuevas acciones que consoliden la reducción de precios. Murillo destacó que las disposiciones vigentes desde mayo empiezan a dar resultados. Entre ellas citó la eliminación temporal de aranceles para insumos avícolas y la creación del fideicomiso de 22 millones de bolivianos, aprobado mediante Decreto Supremo 5398, destinado a fortalecer la producción nacional de pollo. Nosotros, a través de toda la cadena productiva, del ganadero, tanto del industrial y del comercializador, hacemos controles cruzados que nos han permitido de alguna manera ir ya controlando y hacer que esta presión hacia la baja se vaya transfiriendo hacia el bolsillo de las familias. Adicionalmente, como hemos ido ya mencionando antes, nosotros hemos ido trabajando también desde el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, el Viceministerio de Defensa del Consumidor, con controles operativos, ¿no? Y controles operativos que nos han permitido localizar lo que es contrabando, lo que es el agio. También hemos ido a controlar el tema de lo que son los centros de remate, para que se vaya haciendo y reforzando esta presión hacia la disminución de los precios.
Recientemente el INE nos ha proporcionado datos en función a que en junio la inflación superó el 5%, sí, superó el 5%, cuando antes no llegaba ni siquiera a 1%, ¿no es cierto? La inflación de todo este semestre que ha transcurrido supera ya los 2 dígitos. La interanual no se ha dado a conocer. Pero bueno, ¿cómo siente usted los precios? ¿Cómo siente su bolsillo? Los precios en alimentos, por ejemplo, para algunos la sensación es de que han subido hasta un 100%, pero hay algunos datos que dicen que en el último año han subido en un 30%. En efecto, el precio de los alimentos en Bolivia subió de forma alarmante según datos del INE. La inflación interanual del rubro alimentos alcanzó el 31,48%, lo que representa el nivel más alto registrado desde el año 2009. El precio de los alimentos en Bolivia subió de forma alarmante según datos oficiales. La inflación acumulada entre enero y junio de 2025 llegó al 15,5% y solo en el mes de junio se registró una variación de precios del 5,2%, la más elevada en los últimos 40 años. El impacto en los hogares bolivianos, por supuesto, se ha hecho sentir. Durante varias semanas, más las críticas que han surgido, los bloqueos protagonizados por sectores afines al expresidente Evo Morales, han tenido como consecuencia la elevación del precio del kilo de pollo, que ha llegado hasta los 37 bolivianos. Esto en los mercados de La Paz. En Santa Cruz se vendía en 15.50. El litro de aceite se ofrecía hasta en 20 bolivianos y el quintal de arroz alcanzaba esta cifra récord de 600 bolivianos. Entonces, hay una inflación en términos de alimentos que, según datos del INE, supera el 31%. Cambiamos ahora el rumbo de la información, ingresamos al panorama político del país. En las últimas horas se ha dado a conocer que el presidente de Estado, Luis Arce Catacora, ha renunciado a su candidatura a primer senador por la paz por el Movimiento al Socialismo. El presidente Luis Arce presentó su renuncia a la candidatura a primer senador por la paz en la lista del Movimiento al Socialismo. La noticia fue confirmada por Eduardo del Castillo, candidato presidencial del Partido Azul y exministro de Gobierno. Del Castillo informó que Arce decidió que ese cargo lo ocupe otra persona y ya presentó su renuncia formal ante el Tribunal Supremo Electoral. Añadió que en las próximas horas se propondrá a otra persona idónea para ocupar este puesto vacante. La decisión de Arce se produce justo cuando este jueves vence el plazo establecido por el Tribunal Supremo Electoral para la sustitución de candidatos bajo la figura de renuncia de cara a las elecciones presidenciales de agosto próximo. Compañero Luis Arce Catacora, por la unidad, desprendido de cualquier interés político personal a diferencia de Evo Morales, ha decidido que ese cargo le ocupe otra persona y por tanto ya ha presentado su renuncia. Ha presentado su renuncia ante el Tribunal Supremo Electoral. Y ahora estamos viendo a la persona idónea que pueda representar la unanimidad o el sentir o el sentimiento o el ajayo del Departamento de La Paz para que nos represente como Departamento de La Paz. ¿Por qué hay senadores, no es cierto, en las papeletas? Una pregunta que parece obvia. Lo que pasa es que los senadores, por su investidura, deben ser personas muy notables de cada región. Y esta notoriedad que cobran, por supuesto que debe llevar a una mayor votación. No van en circunscripción plurinominal, sino van debajo del ala del candidato principal. Bueno, fíjese usted que el presidente del Estado estaba queriendo optar por este cargo y al final ha quedado al margen. Se dice que en el MAS van a existir más depuraciones. Siguiendo en el ámbito político, por esta vez ligado, por ejemplo, a contratos de litio, los parlamentarios ya no nos sorprenden con estas actividades pugilísticas, ¿no es cierto?, en plena sesión. No ha faltado la escena de hoy, por supuesto desastrosa, para evitar un contrato de litio con una empresa china. Veamos. Promover y garantizar el aprovechamiento y respectiva planificación de recursos naturales. ¿Qué? Sí, por favor, Héctor. ¡Comportate! Pareces animal, sí. ¡Comportate! ¡Comportate! Ya, vayan a sentarse. Vayan a sentarse ustedes. Lamentablemente, realmente es una vergüenza. Creo que uno no pueda
dar una explicación técnica, pero bueno, vamos a continuar. No se trata de amenazar, no se trata de amenazar ni señalar con el dedo, tranquilos. Es de forma democrática, rechácenlo si la mayoría lo quiere así. Hermano secretario, vamos a declarar cuarto intermedio, en tanto los colegas diputados toman sus curules. Se declara cuarto intermedio en sala, por favor. En otra noticia, la diputada de Comunidad Ciudadana Lisa Claros ingresó este miércoles al hemiciclo de la Cámara de Diputados acompañada por representantes del Comité Cívico de Potosí, CONCIPO. Esto en medio de las tensiones por el tratamiento de uno de los contratos vinculados a la explotación del litio. Usted ha dado instrucciones de que no ingresen y usted no es dueño de este hemiciclo. El dueño de este hemiciclo es el pueblo potosino. La diputada de Comunidad Ciudadana Lisa Claros ingresó este miércoles al hemiciclo de la Cámara de Diputados acompañados por representantes de CONCIPO en medio de la tensión por el tratamiento de uno de los contratos que vincula a la explotación del litio. La parlamentaria señaló que tuvieron que ingresar a la fuerza debido a que existiría órdenes de impedir el ingreso a los representantes potosinistas a la sesión. Hacen lo que les da la gana con este hemiciclo y ahora resulta que cuando una sesión es pública, abierta a toda la población boliviana, no puede ser que no se deje ingresar a los representantes natos del departamento de Potosí. Esta arbitrariedad, además nosotros lo hemos escuchado, hay instrucciones directas del presidente de la Cámara de Diputados de no dejar ingresar. ¿Acaso él es el dueño de este hemiciclo? ¿Acaso él tiene la competencia para poder prohibir al final una atribución constitucional que tenemos como ciudadanos, y ellos tienen toda la potestad de estar aquí como veedores, y lamentablemente el presidente de la Cámara de Diputados está prohibiendo esta prerrogativa constitucional? Es lamentable que estén llevando esta sesión en estas condiciones. En medio de gritos, el tratamiento del proyecto de ley 197/2024-2025 que aprueba el contrato de servicios para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, Potosí, fue declarado en cuarto intermedio debido a la tensión entre los parlamentarios. Lo que se dijo, se ha argumentado, es que se quiere regalar a precio de gallina muerta el litio. Por eso se oponen los dirigentes potosinos. Señalan que no va a quedar nada para la región en sí. Entre tanto, el litio sigue debajo de la sal. ¿Por cuánto tiempo sucederá esto? Bueno, aquí están los argumentos. Esos dos contratos truchos para nosotros, como es la empresa china y la empresa rusa, además que ha manejado con un clan familiar de sus hijos. Ahora tal vez va a querer devolver pues la que ha coimeado, está pues las supuestas coimas que han manejado. Entonces, para Potosí de ninguna manera, yo no voy a aceptar de ninguna manera, ya le dije yo, si ese contratos truchas llegan a mi comisión, yo estoy en la Comisión Economía Plural, Industria e Industrialización, vamos a botar a la basura, porque esos contratos truchas nada beneficia para Potosí, ni siquiera a nuestros profesionales. Van a traer sus profesionales seguramente desde allá, desde China, desde Rusia. Y peor todavía, la contaminación del medio ambiente. Peor todavía, las regalías que van a dejar un migaja de 3% en base de la ley minera. Entonces, ¿qué está haciendo este presidente traidor? Cambiamos de tema. Esta vez el ministro de Educación, Omar Vélez, ha ratificado el descanso pedagógico desde este lunes 7 de julio de 2025. Entra también en vigencia el denominado Plan Viaje Seguro y las terminales metropolitanas para controlar los viajes de menores. Conocimiento a las madres, padres de familia, que el descanso pedagógico de invierno programado en la 01 Quebrado 2025 corresponde al 7 de julio hasta el 18 de julio de la presente gestión, excepto el departamento de Santa Cruz, como es de conocimiento de todos, ya están en vacaciones desde el 30 de junio hasta el 11 de julio del presente mes,
por el tema de la epidemia del sarampión, que se ha venido proliferando propiamente en mayor cantidad en el departamento de Santa Cruz. Después, en los 8 departamentos, inician el 7 al 18. A propósito de aquello, existe ya un control. La orden ha llegado a las terminales terrestres. No se puede viajar, por ejemplo, sin un carnet sanitario en función a la inmunización contra el sarampión. Pero también fíjese usted que los menores de edad, esto ya es habitual, para viajar requieren un permiso de los padres. Se han detectado algunos casos. En relación a aquello, entonces, tome previsiones porque hay controles en las terminales de buses. Como en todos los años lo hemos hecho, estamos desdoblando, estamos haciendo 3 turnos en los viajes, en la emisión de los permisos de viaje, pero esta vez hemos sido un poquito más claros y concretos. Si bien nosotros emitimos los permisos, pero no hacemos el control, esta vez nosotros vamos a hacer el control, vamos a dirigir a diferentes, como se dice, a diferentes trancas para ver cómo está, porque a ratos hay un engaño, ¿no? Digamos, si bien los operadores salen de acá sin niños, pero en la esquina están abordando niños. Solamente reflexionar a los operadores o administradores de estos buses que ellos tienen la obligación de pedir a cualquier niño el permiso cuando no van con sus padres. Los requisitos para estos permisos solamente son las cédulas de identidad de los progenitores y la cédula de identidad del niño. Caso contrario, cuando un padre no se encuentra, nosotros pedimos 2 garantes, que el requisito fundamental es el carnet de los 2 garantes para que ellos garanticen que el niño va a volver sano y salvo. Si el progenitor no se encuentra en el departamento, a ratos está de viaje, necesitamos 2 garantes. Si el progenitor se encuentra en el departamento, el progenitor fácilmente puede venir a firmar el permiso y emitir con su fotocopia de carnet y su carnet original. Hablamos ahora de temas de salud. Nos vamos con esta información hasta el departamento de Oruro, donde se ha reportado el primer caso de sarampión, esto en un adolescente que cuenta con el esquema completo de vacunación. Están en investigación al respecto de cómo fue este contagio. Como departamento de Oruro tenemos un caso positivo de sarampión, pero no un caso confirmado, ¿no? Queremos eso dejar bien claro. En nuestro caso tenemos un caso positivo confirmado laboratorialmente, ya que hemos hecho la investigación epidemiológica. Este caso positivo no tiene nexo epidemiológico con los departamentos que ya tiene, ¿no? Entonces, y tampoco la clínica, podemos decir, ¿no? Entonces, es una paciente de sexo femenino, una adolescente de 16 años de edad, que ha acudido a consulta a uno de nuestros establecimientos de salud en fecha 23 de junio y se ha tomado la muestra, ¿no? Tiene sus vacunas, ¿no? Ha recibido cuando tenía 1 año exactamente, hemos hecho el monitoreo rápido de coberturas, cuando tenía 1 año ha recibido la vacuna de la SRP y también su refuerzo de SR a la edad de 3 años. Lamentablemente en temas de salud ha sucedido con la pandemia del COVID, ¿no? Se le dio muchísima atención a ese mal y se ha descuidado el control de otras enfermedades y por eso ha surgido también el sarampión en nuestro medio. Ahora bien, se está dando muchísima atención al sarampión, pero ¿qué pasa con la influenza? La influenza ya ha cobrado vidas en territorio nacional. Con todo se ha informado que se están desarrollando también controles epidemiológicos en este sentido. Que hace referencia a la ampliación y la apertura más bien de la vacunación contra la influenza a todos los grupos poblacionales. Es decir, indiscriminadamente cualquier persona que necesite y que requiera debería de apersonarse por un establecimiento para poder vacunarse contra la influenza. Recordar que por estas temporadas esta es la más adecuada para poder inmunizarse contra la influenza. Tenemos bajas temperaturas, están empezando a bajar aún más en varios de los sectores del país. La entrada de estos frentes fríos siempre trae como consecuencia infecciones de tipo respiratorias.
Estimamos que los datos, la información para la próxima semana nos demostrará aquello con incremento de iras, de neumonías y también con la alta probabilidad también de que vaya circulando nuevamente en mayor cantidad los casos de influenza. Vamos ahora con información en cuanto a justicia en el país. Dentro del caso Yayagua, el fiscal general del Estado ha informado que 4 personas fueron detenidas preventivamente al momento. En cuanto a las investigaciones por los hechos sucedidos en el municipio de Yayagua, Potosí, se tiene que en los últimos días se ejecutaron 10 mandamientos de allanamientos en distintos inmuebles del lugar donde se investigan los hechos. Lugar donde se logró colectar mayores elementos de convicción para la investigación que realiza el Ministerio Público y la Policía Boliviana, encontrándose diferentes indicios como ser proyectiles de arma de fuego, explosivos, sumas de dineros, además de documentación que está siendo analizada por la Comisión de Fiscales y Policías. En las últimas horas se ejecutaron 4 mandamientos de aprehensión para quienes, en audiencia, luego de ser escuchada la imputación formal, se dispuso la medida excepcional de detención preventiva en una cárcel pública. A la fecha, se tiene un total de 25 personas detenidas preventivamente, de los cuales 7 son menores de edad y una persona con detención domiciliaria, quedando aún pendientes actos investigativos a realizar en coordinación con la Policía Boliviana. Bueno, y uno de los detenidos que ha cobrado relevancia es aquel que ha sido calificado como francotirador en estos luctuosos sucesos. A él se lo está imputando por asesinato, que tiene una pena máxima de 30 años. Fíjese cómo podría, si es que es encontrado culpable, pagar este individuo. Con todo, se señala que existe prueba material evidente contra el imputado. Estamos hablando de que uno de ellos había sido reconocido como un posible francotirador, que podría haber estado con un arma de fuego y había podido victimar también a un funcionario de policía. De poder realizar trabajos adicionales que nos permitan respaldar toda la actividad investigativa. Estamos seguros de que vamos a tener resultados con ello. Vamos a poder saber si esta persona ha tenido un entrenamiento previo para poder utilizar un arma de fuego, porque hay que tener un entrenamiento previo para poder realizar este tipo de hechos. Tenemos 4 personas aprehendidas, una de ellas, Galo Jorge Chiri, quien ha sido aprehendido justamente cerca de los balnearios de Catavi, ha dispuesto la detención preventiva por el lapso de 6 meses en el penal de San Pedro de la ciudad de Oruro. Cambiamos de tema. Esta vez el diputado de Comunidad Ciudadana, Saúl Lara, advirtió que las amenazas del ala radical del levismo podrían afectar el desarrollo de las elecciones de este próximo mes de agosto en el país. Evo Morales está acostumbrado, dice él, a no dar paso a lo que es el derecho y la democracia en nuestro país, por lo cual indica que el Estado debería recuperar su autoridad en el Chapare para garantizar precisamente las elecciones generales de este próximo 17 de agosto. Y ojalá hayan elecciones en el trópico de Cochabamba, que sospecho es la última jugada, ¿verdad?, del levismo y del MAS en el trópico de Cochabamba, en un claro desafío al Estado de Derecho, a la democracia, a las elecciones generales, que es la única salida democrática, pacífica, para la profunda crisis que está viviendo el Estado boliviano en lo social, en lo político, pero por supuesto en lo económico. Recuperar la autoridad del Estado, recuperar, ¿no es cierto?, con la presencia no solamente policíaca, violenta, sino simplemente ejerciendo lo que el Estado debe ejercer, el sometimiento y el cumplimiento de la ley, del derecho, del Estado. Y además de la democracia, lo que está en juego acá es autocracia versus, ¿no es cierto?, democracia. Y los bolivianos estamos apostando a la democracia, que quiere decir elecciones. Vamos a una pausa, la primera aquí en 24 horas, y cuando retornemos estaremos hablando del caso Consorcio. Y mucha más información, los detalles al volver.
Muchas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a retornar entonces con este proceso que se ha iniciado ya a nivel de la Fiscalía, de la Justicia, en torno a ese supuesto consorcio que se habría creado entre abogados, un ahora exministro y también altos cargos dentro de la Judicatura Nacional. Bueno, se ha presentado a declarar Fanny Coaquira, quien se ha señalado sería la víctima en este hecho. Ella señala que ha presentado todos sus documentos en orden para acceder al cargo y por ello a sus detractores los va a demandar. Como cualquier ciudadana he venido aquí al llamado de la ley a prestar mi declaración. Y bueno, pues todos debemos cumplir, ¿no?, esta misión. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es esperar, porque el tema todavía se encuentra en reserva, y esperar, y posteriormente se les va a dar todas las explicaciones que se requieran. ¿Por qué delito lo está acusando? Está en reserva, ¿ya? Se les va a explicar posteriormente, todavía se encuentra en reserva. Claro, la denuncia en sí... No, es una ratificación y el otro es la denuncia que viene a ratificar. Está en reserva. Falsa, por favor, doctora. Bueno, se va está en reserva. Ustedes tienen más conocimiento, ¿no? Pero está en reserva y posteriormente se les va a explicar todo este tema. Le llamó la atención que varios de los procesados estén con baja médica, otros con detención domiciliaria. Sí, mis queridos amigos, gracias. Bueno, y a propósito de este caso, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, Iván Córdoba, busca su salida laboral. Recordemos que él cuenta con una detención domiciliaria al momento. En la apelación dentro del caso consorcio, su defensa legal busca precisamente esta salida laboral. Estos son los detalles. En estos momentos estamos a la espera de que se lo convoque para la audiencia de apelación. Todavía no se ha señalado, ¿no?, esta audiencia. Bueno, el recurso de apelación en realidad viene a cuestionar la resolución cautelar en la que se le imponen las medidas cautelares. Entonces, en la audiencia de apelación vamos a hacer valer los derechos de Iván Córdoba, exponiendo los agravios que causa la resolución cautelar, para que de alguna manera se enerve las medidas que se han impuesto a Iván Córdoba. Nos hemos enterado que la juez titular de la causa habría sacado alguna licencia o permiso, razón por la cual aparentemente en mérito a estos motivos está tardando, por así decirlo, la remisión de antecedentes al superior jerárquico. Vamos a hablar de otro asunto. En Cochabamba se está gestando una actividad, una acción, una institucionalidad que puede representar, podríamos decirlo, pionera en este aspecto. Una suerte de institución de arbitraje en temas económicos. Eso es lo que se está buscando junto a la Defensoría del Pueblo. La conciliación antes de llegar a un juicio podría ser en este caso fundamental. Desde la mirada de los sectores empresariales, de los sectores productivos, de los sectores de servicio, pero también desde la mirada del sector público, de todas las instituciones públicas llamadas por ley, que articule con todos los sectores para ir dando respuesta desde las diferentes miradas y problemáticas que se tienen y que se han analizado en esta reunión. Dentro de este paraguas de este observatorio se van a articular comisiones y también mesas especializadas por sectores, pero resaltar y remarcar que este observatorio va a tener toda esa mirada, se va a nutrir de lo privado hacia lo público. Bueno, cambiamos el rumbo de la información. Estamos cerca al mes de agosto, mes de las quemas en el país, y hay que prevenir el tema de los incendios forestales que han causado tanto daño en Bolivia. Al respecto, el CERNAP está capacitando a personal de Yapacaní en el departamento de Santa Cruz, esto para el control de los incendios forestales. Concluyendo un curso de formación a la cuadrilla de primera respuesta de la unidad de gestión de riesgo del municipio de Yapacaní, que son jóvenes funcionarios de la alcaldía que ya están preparados para poder prevenir y combatir incendios forestales. Lo que estamos haciendo en esta formación nosotros es profundizar más el tema de comportamiento del fuego, entender cómo se predispone un incendio, organizar las cuadrillas
y también aplicar técnicas de fuegos controlados o quemas técnicas que se dicen para poder ampliar las ventajas para poder contener un incendio forestal. En esta ocasión hemos aplicado hasta principios de quemas prescritas con los compañeros, ¿no? Para poder justamente manejar técnicas de ignición, patrones de ignición, ¿no? Comportamiento, control de la meteorología, ¿ya? Y bueno, estamos combinando el trabajo y el ejercicio, la cuadrilla del Parque Nacional Amboró con la cuadrilla del municipio de Yapacaní para poder estar mucho más preparados si se nos presenta un evento de incendio forestal. Hablemos del frío que está teniendo su incidencia en algunos programas sociales, porque bueno, en esta fecha muchos indigentes que están en situación de calle, viven en la calle, prácticamente buscan algún tipo de albergue. Bueno, se ha dado la oportunidad a algunos de ellos de contar con un carnet de identidad y también se les ha proporcionado un servicio de peluquería, una actividad por supuesto que debería ser permanente a través del año y no necesariamente en esta época de invierno. Estamos realizando lo que es la jornada de carnetización y como ustedes pueden observar también estamos realizando un corte de pelo a todas nuestras personas en situación calle del municipio alteño. Dentro de nuestras listas se encuentran 22 personas o 22 beneficiarios para la carnetización y 2 que nunca han tenido carnetización. Se va a hacer el rastrillaje a través del CEGIP. Correcto, hay una amplia cantidad de personas que están en situación calle. Esta es la primera jornada de carnetización. Estamos previendo para septiembre otra segunda jornada de carnetización. Dentro de nuestro albergue, como ustedes saben, el albergue se ha aperturado el 4 de junio, entonces a partir de ello hemos hecho el rastrillaje, no simplemente acá en nuestro albergue, sino en todo lo que es la ceja, en los comedores populares que existen por las fundaciones Munacín Cuyaquita, Cáritas, Padre Luz. Entonces en esa función los hemos podido identificar a aquellas personas que no cuentan con carnet y entonces estamos trabajando en la restitución del derecho a la identidad. Nos vamos ahora con la información hasta la ciudad del Alto, donde la Junta de Vecinos del Plan 560 en la zona de Villa Adela se declaran en estado de emergencia, esto al intento de una toma ilegal de propiedades en este sector. Estos son los detalles. El día de hoy, desde ayer ha empezado nuestra pesadilla, porque han querido tomar los predios de nuestra zona, patrimonio zonal ganado durante estos 52 años. Que hemos construido una sede social, hemos construido canchas deportivas con césped sintético, también tenemos mingitorio. Todo esto, obras realizadas con nuestro POA zonal. Y ayer nosotros estuvimos justos atentos de que se apruebe el POA ajustado 2, mientras tanto personas mal entretenidas que no tienen ninguna base social han interrumpido la paz de nuestro Plan 560 de Villa Adela. Haciendo querer tomar, han encadenado los predios con candados y no contento con eso, ante la reacción de los vecinos, han ido a molestar los domicilios de nuestros codirectivos. Por esa razón, el día de hoy nos encontramos movilizados y en vigilia permanente. Nueva pausa en las noticias y cuando retornemos la posibilidad de usted que ha sido inhabilitado de volver a habilitarse para futuras elecciones. Y más temas políticos, así que no se vaya, quédese con nosotros. Gracias por su preferencia. Informémonos sobre lo que habíamos anticipado. Se ha conocido la lista de depurados a nivel nacional, personas que no van a poder ejercer su voto por una u otra razón. Son 400.000 aproximadamente. En La Paz son 74.000. Bueno, pueden volver a habilitarse. Tienen que indagar, por supuesto, en el Tribunal Departamental de Justicia los requisitos. Con esos documentos usted podrá sufragar el 17 de agosto. El Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo al calendario electoral, ha establecido este 1 de julio la publicación del listado de inhabilitados. Es así, se está atendiendo y tienen 4 días, hasta el día viernes 4 de julio, todos aquellos ciudadanos que por alguna situación se encuentren en esa lista, se apersonen a los CERESIS y a los tribunales electorales departamentales para que presenten el formulario correspondiente. Y si verdaderamente encontramos que
es justificado, se los va a rehabilitar, ¿no? Entonces ya van a estar en el padrón electoral biométrico. En el caso de La Paz. Aproximadamente, de acuerdo a la lista que ha salido, tenemos 74.000 inhabilitados. En otro tema, esta vez el exalcalde de Guarnes, el polémico Mario Cronenmol, ha dado declaraciones en las últimas horas manifestando que tuvo conversaciones tanto con Eva Copa, Eduardo del Castillo y también Andrónico Rodríguez. Recordemos que él también ahora ha anunciado que renuncia a su militancia del MAS, ya que a este partido lo mataron antes de tiempo. Esto es lo que dijo. Eva Copa es mi amiga. Hubo conversaciones, hubo charlas en el marco del respeto siempre. También hubo charlas con Eduardo del Castillo, con el MAS. Con todos nos juntamos y yo siempre dije de que yo soy de una línea, de empiezo algo y termino en algo. Entonces, mi sueño era, como lo dije en algún medio, creo que en todos, nacer en el MAS y morir en el MAS. Lamentablemente al MAS lo mataron antes de tiempo. Yo creo que aquí hay dos culpables de que el MAS lamentablemente se vaya al tacho, que fueron dos ambiciones personales, tanto de Evo como del presidente Lucho, que se dio cuenta tarde de que fue electo para gobernar, no para hacer política, y se dedicó más a hacer política que gestión, y esos son los resultados que tenemos ahora, ¿no? Bueno, el exalcalde de Guarnes siempre ha sido bastante polémico, ¿no es cierto? Habrá que recordar cuando lo enviaron a Paraguay como embajador y por hacer alguna suerte de TikTok, así le fue. También tuvo problemas con Andrónico. Bueno, ahora estaría buscando una alianza con Eva Copa y por ello su renuncia. Vamos a hablar a continuación de lo que representa Andrónico Rodríguez. Dentro del escenario político está recibiendo muchas críticas y hasta ya se le ha puesto un apodo, ¿no es así? Se lo está denominando el mudo. Esta vez este adjetivo ha venido desde otro sector, desde un ala que es muy conocida por él. Bueno, es que debe ser muy difícil para Andrónico asumir una candidatura presidencial cuando no tiene que proponerle al país. A ver, ellos creen que su modelo es el correcto. Ellos creen que lo que se ha hecho en las gestiones de Evo y Arce es lo que tendría que haberse hecho siempre en Bolivia. Significa que le van a ofrecer a usted más colas de gasolina y diésel, le van a ofrecer mayores precios de los productos de la canasta familiar, le van a ofrecer a usted la ausencia de dólares. ¿Cuál es la propuesta de Andrónico? No tiene. Quienes crean en un Estado empresario que regula toda la economía y que controla la vida de los ciudadanos y que avasalla y permite el avasallamiento de propiedad privada y que se incauten o se roben la producción de las industrias y de las empresas agrícolas, ¿qué le puede proponer al país si no es más de lo mismo? Entonces el masismo ha perdido totalmente, en cualquiera de sus versiones, Eva Copa, Andrónico, del Castillo, ha perdido la posibilidad de ofrecerle algo a Bolivia porque han demostrado que su modelo es inservible. Última pausa en esta entrega informativa. Al retornar, noticias de espectáculo y farándula. Los fanáticos del cine, nueva película de Jurassic World. Y también en el panorama internacional estaremos hablando de esas tensas relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Enseguida volvemos. Quédese con nosotros. Gracias por preferir a 24 horas. Iniciamos nuestro espacio interactivo que hemos denominado Quiero Reportar. Envíenos sus mensajes, sus videos a la línea del 699-55470, donde vamos a proyectar toda esa información que a usted le interesa que se conozca. Iniciamos entonces Quiero Reportar. Informan desde la ciudad del Alto, pidieron el rescate de un peludito que se encontraba en el teleférico azul en la avenida La Paz, esquina de la avenida René Vargas. Según la información, el can no se separaba de su amigo que al parecer fue atropellado.
Oruro reportan la desaparición de Lorena Jessica Gómez Morales, de 41 años de edad. Su familia desconoce su paradero desde el pasado 30 de junio. Cualquier información, usted puede comunicarse con el número 52 51 92 1. Tenemos información desde todo el país. Cochabamba, a través del siguiente video, reportaron que centros infantiles municipales protestaron por la destitución del jefe del Departamento de Infancia. Vamos al panorama internacional de las noticias. El Mercosur, a la cabeza de Luis Ignacio Lula da Silva, ha tenido un marcado vínculo ahora con organismos europeos, buscando alianzas que permitan una mayor proyección. Tendremos asuntos referidos a ese tema, pero también vamos a hablar sobre esta difícil relación que está marcando ahora las disputas entre Colombia y Estados Unidos. Vamos a informarle por qué se han producido entonces estas diferencias. Aquí el panorama internacional de las noticias. El Mercosur dio nuevos pasos para ampliar mercados en medio de la guerra comercial de Estados Unidos durante la cumbre celebrada en Buenos Aires. El bloque cerró una negociación con la Asociación Europea de Libre Comercio, que se traducirá en un incremento del comercio con Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, integrantes de ese grupo. También se debatieron los pasos para avanzar en acuerdos comerciales con Emiratos Árabes y Canadá, actualizar acuerdos con Colombia y Ecuador, Panamá y República Dominicana y la integración gasífera regional. Además, al recibir la presidencia pro tempore de parte de su homólogo argentino Javier Milei, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva instó al bloque a dirigir su mirada a Asia. Es hora de un Mercosur olhar para Asia. Es hora de que el Mercosur mire hacia Asia, el centro dinámico de la economía global. Nuestra participación en las cadenas de valor globales se beneficiará de una mayor cercanía con Japón, China, Corea del Sur, India, Vietnam e Indonesia. Vamos a hablar de las declaraciones del presidente de la Nación, Javier Milei, en la cumbre del Mercosur. Allí lo vemos al presidente Javier Milei, que entre otros estuvo con el presidente brasileño Lula da Silva, que reclamó el presidente argentino Javier Milei más reformas en el bloque del Mercosur y advirtió: debemos dejar de pensar al Mercosur como un escudo que nos proteja del mundo y comenzar a pensarlo como una lanza que nos permita penetrar de forma efectiva en los mercados globales. También dijo: emprenderemos el camino de la libertad acompañados o solos, porque Argentina no puede esperar. Necesitamos más comercio, más actividad económica, más inversión y más trabajo de manera urgente. Por eso necesitamos más libertad de manera urgente, es lo que sentenció el Libertario. Que Estados Unidos ha llamado a su embajador para consultas, a su embajador en Colombia, y lo mismo hizo Gustavo Petro con su embajador en los Estados Unidos. Vamos a ponernos en contexto de lo que justamente ha sucedido desde Washington, que han ordenado el regreso inmediato de John McNamara tras las críticas del gobierno colombiano. Esto, América Latina, en señal de creciente tensión diplomática y revisión de la relación bilateral entre ambos países. El gobierno de los Estados Unidos llamó a consultas a su encargado de negocios interinos. Washington anunció la decisión tras lo que describió como unas declaraciones infundadas y reprochables provenientes de los más altos niveles del gobierno colombiano. La presidenta de Perú se duplicó el sueldo a un año de dejar el poder. Dina Boluarte, una de las gobernantes más impopulares del mundo, pasará a ganar el equivalente a $10.000. Ante las críticas, el ministro de Economía justificó la decisión en una comparación de los salarios en dólares de los presidentes de 12 países de América Latina, según la cual el sueldo presidencial de Perú solo superaba el de Bolivia. El 26 de mayo, la presidencia había negado mediante un comunicado las versiones de prensa de que la mandataria buscaba aumentar el sueldo presidencial, congelado desde el año 2006. Boluarte es investigada en la fiscalía por haberse ausentado supuestamente de su cargo para someterse a una rinoplastia sin informar al Congreso como dispone la ley. Asimismo, tiene un expediente abierto por no haber declarado unos relojes de lujo con los que apareció públicamente.
En el poder desde fines de 2022, tras la salida de Pedro Castillo, la jefa de Estado arrastra desde hace más de un año y medio una desaprobación superior al 90%. En mayo, un sondeo de la firma Ipsos reflejaba una aprobación del 2%. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la ley fiscal llamada por Trump el Big Beautiful Bill, la gran y hermosa ley, y los defensores de los más vulnerables expresan su preocupación por la reducción de los programas de asistencia que contempla el texto, implementados para compensar sus recortes fiscales. Este banco de alimentos en San Francisco se verá afectado por el recorte de las prestaciones del programa de asistencia nutricional suplementaria, o SNAP. Este destripamiento del programa de alimentos afectará la herramienta más eficaz de Estados Unidos contra la pobreza, contra el hambre y significará un aumento de las necesidades. Va a ser un tsunami de necesidad y los bancos de alimentos no están preparados. El cese del fuego en Gaza aún parece lejano para quienes viven en el enclave. Las fuerzas israelíes mataron a decenas de personas el jueves, algunas en la escuela Mustafa Hafez de la ciudad de Gaza, en el norte, según el hospital Al-Shifa. Fui a donde entregaban la ayuda para traer harina para los hijos huérfanos de mi hermano, que son los únicos que quedan de toda la familia, después que mis padres y hermanos fueran martirizados al comienzo de la guerra. Vine aquí y los encontré martirizados, a los niños y a su madre, a mi primo, a sus hijos y a su mujer y a mi primo Yassan. Fue una noche sangrienta, ya que decenas de mártires llegaron debido a un ataque contra la escuela Mustafa Hafez, que está llena de personas desplazadas. También, al mismo tiempo, llegaron muchos heridos de los que esperaban ayuda en los puntos de Netzarim y Momento de las noticias más importantes de la farándula y el espectáculo internacional. Para los amantes del cine, los dinosaurios vuelven a la pantalla grande con Jurassic World. Tenemos todos los detalles, pero también tenemos los detalles de la muerte de un reconocido actor de Kill Bill. Veamos. Prepárese, porque sin duda su regreso dejará huella. Los dinosaurios se alistan para hacer de las suyas en un capítulo que se titula Jurassic World Renace, donde existe una misión. Este sería un avance médico que podría salvar miles de vidas. Le aseguro que todo va a estar bien. Bueno, más o menos. Todo puede pasar en el trabajo de este equipo que busca el ADN de 3 peligrosos dinosaurios, donde está la clave para un medicamento que salva a la humanidad, pero los obstáculos aparecen en el camino. Nadie es tan tonto para ir a donde vamos. Esta isla fue el centro de investigación del Parque Jurásico original. En 134 minutos veremos cómo se las ingeniarán los personajes que tienen la responsabilidad de traernos de regreso una saga que sin duda es un clásico del cine. En 1993, Steven Spielberg sorprende con una de las películas más revolucionarias del cine, con impactantes dinosaurios de forma tan realista, dando inicio a un mundo que es sinónimo de una exitosa franquicia al que se suma nuevo elenco. Orgullo mexicano. Lucero tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, al igual que el grupo Intocable. Este reconocimiento internacional será otorgado el próximo año y estrellas como Miley Cyrus, Demi Moore y Shaquille O'Neal también figuran en la lista de premiados. Michael Madison, reconocido actor estadounidense, falleció este jueves 3 de julio a los 67 años. Su cuerpo fue encontrado en su casa de Malibu, California, tras una llamada de emergencia al 911. De acuerdo con su representante, la causa probable de muerte fue un paro cardíaco. Madison fue uno de los actores recurrentes de Taro Tarantino. Participó en más de 328 titulares de películas, televisión y videojuegos. Además de actuar, también fue un poeta y guionista. En años recientes trabajó en varias películas independientes que lamentablemente quedarán inconclusas tras su fallecimiento. En algunas regiones del país, las temperaturas han descendido 15 grados bajo cero. En La Paz ya se registran temperaturas de -2 grados y en Oruro ya es de -5. A tomar las previsiones. Para ustedes, el pronóstico del tiempo.
esta información hemos llegado ya a la recta final de esta tercera edición de su noticiero 24 horas. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, que descanses. Amigos, amigas, un placer haber compartido con ustedes las noticias. Que tengan un reparador sueño. Nos reencontraremos en la primera edición. Permiso. Muy buenas noches. Hasta mañana con más noticias. Bajan los precios de algunos alimentos cárnicos y otros productos. Las carnes de res y de pollo bajaron su costo, dando un alivio a las familias bolivianas. Sin embargo, la inflación de alimentos fue al menos de un 30% el último año. Arce renuncia a ser candidato a senador por La Paz. No se dio mayores detalles sobre la salida de listas del presidente del estado. Se asegura que hay un proceso de depuración de postulantes. Nuevo bochorno por el litio en diputados. La sesión que trataba el contrato con una empresa china tuvo que culminar luego que incluso cívicos potosinos invadieran la Cámara Baja. Bajo la consigna de "el litio no se regala", todo volvió a quedar en nada. Envían a detención preventiva a presunto francotirador. Fue imputado por el delito de asesinato. Otras 4 personas corrieron igual suerte, pero por delitos como tentativa de homicidio, todo en relación a la muerte de 6 personas, entre ellas 4 policías en Yayagua. Guaquira declara y Córdoba busca salidas laborales. El caso Consorcio avanza con la toma de declaraciones de la presunta víctima, sobre quien se dijo que fraguó algún documento para acceder al cargo de magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Detectan a menores que quieren viajar sin permiso. Controles en terminales terrestres verificaron que 18 menores de edad pretendían desplazarse a otros distritos sin autorización de sus padres. La policía recomienda portar el pase y más vigilancia familiar. Oruro presenta el primer caso de sarampión. Lo llamativo es que el enfermo tenía esquema completo de vacunación. En noticias internacionales, el Mercosur pretende fortalecerse ante el ataque arancelario de la potencia del norte. Colombia y Estados Unidos entran en el peor escenario diplomático en décadas. Todas las noticias están en 24 horas.